Hola chicos, hoy me habéis sorprendido aquí con unos amiguetes a los que les estoy explicando un poco los hiatos y los diptongos, así que ya aprovecho y se lo explico a ustedes. Presten mucha atención porque esto es muy importante y muy interesante, así que venga, mucho ánimo. Bueno chicos, aunque parezca muy obvio, vamos a empezar por algo muy sencillo, que son hablar de las vocales. Simplemente ya sé que sabemos cuáles son las vocales, pero sí que es importante que diferenciemos en las vocales cuáles son abiertas y cuáles son cerradas. Las vocales abiertas son aquellas que pronunciamos con nuestra boca más abierta, ¿vale? Que abrimos la boca más para pronunciarlas. Esas vocales abiertas son la A, la E y la O. Después tenemos las vocales cerradas, que como su nombre indica, pues las pronunciamos con la boca un poquito más cerrada, sutilmente abierta. Esas vocales son la U y la I. Hasta ahí claro, ¿verdad? Pues continuamos simplemente explicando que el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Tenemos aquí varios ejemplos para que lo entendamos. Ciudad, si yo lo voy a separar en sílabas, pues vemos que en la primera sílaba las dos vocales van juntas, ciu y después dat. Ocurre lo mismo en reino, rey, no, en feudo y en Rusia, ¿ok? Es decir, las dos vocales están juntas en la misma sílaba. El hiato es precisamente lo contrario al diptongo, es decir, es la separación de las vocales en distintas sílabas. Aquí volvemos a ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, la palabra héroe separo, como vemos, primero la sílaba E, después ro y por último E. Pero vemos cómo hay esa separación entre la O y la E. Lo mismo sucede con la palabra teatro. Vemos que no están en la misma sílaba la E y la A, sino que están en sílabas distintas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la palabra reúne, que la E, re, se ha separado de esta U, que va sola en una sílaba aparte, y después, por último, la ne, reúne. Y lo mismo nos sucede en el caso de raíl. La A y la I son vocales que han sido separadas y forman sílabas distintas. Ra, il. Y María ha sucedido lo mismo. Ma, eso es un caso normal en el que la sílaba pues no tiene ninguna trascendencia, pero vemos como la siguiente sílaba no va la I y la junta, sino que por el contrario se rompe, se parte ese diptongo y se convierte en un hiato en el que las vocales van en sílabas distintas. Pero ahora lo que nos interesa es ir al quid de la cuestión, a la esencia, que es saber identificar si una palabra, cuando hay dos vocales juntas, hay un diptongo o hay un hiato. Para ello hay que seguir una serie de pautas muy básicas, muy sencillas. Lo primero de todo es localizar esas dos vocales que están juntas y ver si son abiertas, si son cerradas, si es abierta y cerrada, si es cerrada y abierta. Si las dos vocales son cerradas, es decir, si está la I y la U juntas, siempre va a haber un diptongo, es decir, siempre van a ir en la misma sílaba. El siguiente caso es ver si la vocal es abierta y es cerrada, o si es cerrada y abierta. Tenemos que ver dónde recae de una manera muy sutil la fuerza de voz. Por ejemplo, si voy a la palabra abierta, vemos que en la sílaba abierta hay una sutil fuerza que cae en la E, es decir, en la vocal abierta. Si esto sucede así, también es diptongo. Y por tanto, la palabra, la sílaba, las vocales van a ir juntas en esa sílaba. Lo mismo sucede en el caso de Rusia. Si yo me fijo bien, cuando digo Rusia, hay una pequeña y sutil fuerza de voz en una vocal A, que es la abierta. Y así comprobaremos y veremos que cuando separamos la palabra en sílabas, las vocales van juntas y por tanto es un diptongo. Es decir, que van a ir juntas si son las dos vocales cerradas o si hay una vocal abierta y cerrada y la fuerza de voz sutil recae en la abierta. ¿Pero qué pasa con los hiatos? Pues también es muy sencillo. Volvemos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a la palabra, buscamos las vocales que están juntas y vemos si son abiertas o cerradas. O si son cerradas y abiertas. ¿Y qué hacemos? Si las dos vocales son abiertas, las vocales se separan. Es decir, hay un diptongo que rompe la sílaba. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de dos vocales abiertas que están juntos, la O y la E. Como son dos vocales abiertas, se separan y forman un hiato. Lo mismo sucede en la palabra teatro.
está la E y la A juntas, ambas son vocales abiertas y ambas se separan, formando el hiato. El siguiente caso es volver a ver si es una vocal abierta y una cerrada. Y si es una vocal abierta y una cerrada, pero la fuerza de voz, esa sutil fuerza de voz, no está en la abierta como antes en el diptongo, sino que está en la cerrada, como pasa en el caso de la palabra maíz, hay una ligera fuerza de voz mayor en la I, que es una vocal cerrada, entonces se separa, es hiato. Lo mismo pasa con la palabra reúne, vemos que en esta U hay una ligera fuerza de voz y por tanto se separa la vocal abierta E de la cerrada U y se separan sílabas y forma el hiato. Y lo mismo sucede con María. Con María, porque la fuerza cae en la I, que es la vocal cerrada. Lo mismo sucede con la palabra panadería, con la palabra frutería, todas llevan tilde porque son hiatos. En este caso, además, es muy importante recordar que siempre llevan tilde para marcar ese hiato. Por tanto, si yo tengo la palabra y veo que hay una vocal abierta y una cerrada y tengo dudas de si la separo o no la separo a la hora de separar en sílabas, fíjate en si tienen tilde, porque si tiene tilde en la vocal cerrada es que es un hiato. Es decir, la tilde es como un chivato, vamos a llamarlo, o como un signo de alarma para hacerte recordar que ahí hay un hiato. Bueno chicos, ahora es vuestro turno de demostrar si realmente podéis integrar este grupo de héroes y heroínas de los hiatos y los diptongos. Así que mucho ánimo y a por ello.